Por fin tenemos casa. Voy a tapar esto. Empieza la limpieza. Socorro. Dios. Os juro que no aguanto más con este flequillo ya. ¿Cómo puedo encontrar una forma de evitar comprar estas cosas? No puedo, es que me encantan. ¿Qué hago? Por fin tenemos casa. Vale, vais a ver la casa conmigo por primera vez sin nada. Zapatero, nada más entrar con un cajón. Tú entras, está esta puertecita, abres hasta aquí. Uf, qué sucio está todo. Es que aquí te la entregan sucia, entonces tú tienes que limpiarla. Aquí está el cuarto de la lavadora. O sea, es chiquitito, ¿eh? Pensaba que era más grande, no sé por qué. Aquí tenemos nuestra habitación. Es chiquitita, chiquitita, muy chiquitita, pero bueno, algo es algo. Cabe la cama y poco más. Luego por aquí tenemos... Voy a tapar esto. El baño. También es chiquitito, pero bueno. He dejado esto. Vale. Vale. Bueno, esto me parece súper guay para dejar mis cositas. Esto lo vamos a cambiar todo. Está muy sucio. Vale, esto sería el comedor. Yo no sé por qué cuando vinimos lo vi como más grande, ahora lo veo más pequeño. Pero bueno, no pasa nada, está bien. Este es el mueble que nos ha dejado. La verdad es que está... He dicho una palabra, entonces está muy bien tener esto, pero lo cambiaremos de sitio. Y esto es lo que yo no había visto, porque no pudimos, que es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! Me muero. Hay muchísima luz. ¡Ay, aquí! ¡Au! ¡Ay, me he pinchado con algo! Una piedra. Aquí está esto para guardar cositas. Ay, entra mucha luz, qué bien. Estoy contenta, bien. Luego aquí tenemos lo que es la cocina. Con... A ver. Y luego está esto, que se abre. ¿Y esto cómo se abre? Difícil abrir. ¡Ah! Me gusta esto. Bien, vale. Fogones, como le gusta al señor cocinero. Funciona. Vale. Vale. Qué bien, hay un montón de espacio. Esto está absolutamente asqueroso, me muero de asco. Esto, que es la pica, es bastante grande. Algo funcional. Y se sale también. Sitio para la nevera o cualquier otra cosa que queramos poner. Y aquí ya pues la ventana. Ay, esto para el otro lado. Anda, mira. No sé qué es esto, pero bueno, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Ah, gorros. ¿Qué es esto? No entiendo lo que es, pero bueno. Los cuchillos, lo he dejado aquí. Ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser limpiar un poco, porque digamos que aquí en Corea las casas cuando las dejan no las dejan limpias. Así que tenemos que ponernos manos a la obra y limpiarlo todo. Y tenemos que dejar lista pues nuestra habitación, por ejemplo, y el salón, porque vendrán a instalarnos las cosas mañana. No me lo estoy creyendo, estoy muy contenta. Estamos muy contentos. Primero de todo, vamos a empezar con los guantes. Han está montando la aspiradora, al menos para aspirar el suelo, porque antes vivía un perro aquí, entonces tenemos que limpiarlo todo, que si no él le da una alergia de copón. Empieza la limpieza. ¿Y cómo funciona? En plan, se saca de aquí, y aquí se engancha. Muy bien. Bien. 여기? 이거 아니야? 이거? 이렇게. Dime, ¿qué pasa? La cama aquí, así. Para el Feng Shui es malo, ¿eh? La cama así. Primera desgracia del día. Mis pantalones favoritos manchados.
Y me diréis, Paula, ¿por qué te pones tus pantalones favoritos? Pues porque lo tengo todo en la maleta metido. Y hemos tenido que salir rápido. Y... ¡qué rabia, qué rabia! Vamos a intentar limpiar esto que estaba fatal. Yo lo quería tirar, pero dice Han que se puede limpiar, así que... ¡qué cansancio! Me duele la espalda. Nada, me quedan todos los cajones que hay aquí arriba. Y os preguntaréis, Paula, ¿por qué no te haces una coleta? Too late. Ahora Han está subiendo todo lo que queda en el coche y yo creo que después de que suba todo nos iremos a casa de su tía a coger más cosas y acabaremos de traerlo todo, supongo. Socorro. He de decir que sí, la casa estaba sucia, pero no está tan sucia por dentro. Rollo, el baño sí que estaba realmente sucio, pero bueno, la cocina estaba bastante limpia y lo que son las habitaciones también. Cocina impecable. Estoy con el baño. Han se ha ido a hacer unas cosas y vendrá la tía de Han a ver el piso y tal. Por hoy ya estaría. La verdad es que la casa está quedando bastante limpia. ¡Ojo! Falta todo esto que lo voy a dejar por la noche así para que se acabe de ir del todo, pero bueno, mucho mejor. Bueno, ahora esto sí que hay que darle un poco, pero mucho mejor que antes. Segundo día en la casa, con muchas ganas ya de que llegue todo. Acaban de picar al timbre. ¡Qué bien limpias! Muy bien, molt bé, molt bé. Nos han puesto este cacharro que se apaga y se enciende el gas por aquí. Esto ya estaría y entonces me han montado mi mesa. ¡Tachán! Es absolutamente enorme. La mesa sube y baja, o sea... ¡Wow! ¡Adiós! ¡Qué fuerte, eh! ¡Chan, chan! Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser montar esta lámpara que es enorme. ¿Eh? Ah, vale. Vamos a cambiar... Es que, bueno, la mesa era demasiado grande, entonces no cabe el sofá aquí al lado. Así que vamos a tener que hacer redistribución de lo que yo quería, pero... ¿Qué te matas? El sofá allí. Qué difícil. A ver, la verdad es que el mueble este aquí no me molesta, me gusta. Esta puerta la quitamos. Entonces tendríamos esta vista más amplia. Y tendríamos esto para pasar. Vamos allá. Qué pasada los destornilladores. Han siempre me lo decía en España y decía, pero yo nunca he visto algo así. Que igual en España hay, pero... ¡Oh! Entonces tenemos el warm con 3 niveles de fuerza, bright, y el cool. ¡Qué bien! ¡Qué chuli! ¡Me encanta! ¡Guau! De notaria aquí. Cobrar, cobrar, cobrar. Son ya las 5:20. Hemos hecho bastantes cosas, como por ejemplo esto. Hemos puesto esto aquí. Luego, bueno, como todo baño coreano, pues tienes que entrar y ponerte estas zapatillas. Entonces, como yo no quiero pues, ducharme y que se manche todo esto de agua, bueno, que se moje, no mancharse no se mancha, pero he puesto esto. Un poco más europeo, digamos. Así que... Y no he tenido que hacer ningún agujero porque es con esto que pues, hace presión aquí. Hemos puesto uno nuevo con filtro. Aquí dentro hay un filtrito. Ya tenemos aquí todos nuestros productos. Acondicionador, mi mascarilla fino, un champú nuevo que voy a probar, porque estoy probando shampoos porque no sé yo, mi cuero cabelludo está raro. Y del cuerpo, básicamente. Aquí tenemos de manos normal,
Y entonces aquí estoy, bueno, aún estoy en ello, pero ya he puesto bastantes cosas. Aquí, pues el papel. Y esto lo dejó la chica. No sé si me acaba de encantar. Nos han traído el colchón, que ahora lo tenemos que dejar reposar. Y hemos quitado las puertas estas que estaban aquí para que pase mañana a la lavadora y tal. Y esto es una cortina que he comprado para poner en el comedor, pero igual la ponemos aquí, no lo sé. Y nada, nos tienen que traer pues el armario, que lo vamos a pedir ahora, que nos cabe aquí y poco más, la verdad, porque mirad, ya está. O sea, esta es la diferencia que hay para la puerta. Y aquí pues nada, será para yo entrar a la cama, porque el canapé hace un poquito más. Hace más o menos hasta aquí, hasta mi pie. Tenemos el baño, que está bastante bien. Esto todavía queda muchísimo. O sea, aquí queda todo, básicamente. Y aquí tenemos el sofá. Eso del sofá como abierto. Se cierra por aquí. Y está muy bien, porque tenemos aquí para poner el agüita y tal. Y nada, ahí está mi mesa llena de cosas ya. Y diréis, pero no puedes entrar, efectivamente. Aún estamos ahí intentando ver qué hacemos. Pero sería bajarlo. Y entonces aquí, que tengo las elevaciones, se sube hasta arriba y por aquí podemos entrar. Todavía estoy ahí pensando cómo hacerlo y eso, pero bueno, tampoco tengo mucha opción. O sea, se tendrá que hacer así, pasando por aquí. Igualmente, no cuesta mucho tampoco. Y aquí tenemos la super alfombra. Es que es súper suave. Ojalá pudierais tocarla a través de la pantalla. No va aquí. Va a ir aquí abajo para yo poder poner los piececitos y que esté suave el suelo, y porque me gusta mucho la alfombra. Porque el Ja no me deja ponerla aquí. Tenemos aquí un altavoz que nos han regalado con el wifi. Y obviamente pues nos falta la tele. Esto al final lo hemos puesto aquí. Y ahora voy a intentar poner esto allí. Mirad qué bonita. Esto es para cuando da mucho el sol poner una flojita o una más tupida. Y esto, que es precioso, lo he comprado para como funda del sofá, entonces vamos a ponerlo ahora. Es súper bonito porque tiene aquí azul. No sé si la quiero así. No me gusta así. Y así quedaría con la alfombra puesta y el sofá. El sofá venía con esta cosa de aquí. No, me han dicho que no se podía devolver. Pues bueno, ¿qué haremos? Me tengo que quedar con él. De momento, o paso por debajo o paso por al lado, pero es que no. Si me decís, no, pero ponlo al revés, contra la pared. Ya, pero es que estaríais contra la pared teniendo un balconcito así con la luz que entra durante el día y me daría reluz del sol porque entraría el sol de fuera, así que no me gusta mucho. Y aquí pues más de lo mismo, porque entonces no podríamos pasar, o sea, sí podríamos pasar por aquí y tal, pero no sé, es como demasiado aquí. De momento, así está quedando. Queda la tele. Poner aquí ropa, porque obviamente no tenemos nada más para almacenar ropa. Hemos puesto esto de aquí, que cuando esté bien ya os enseñaré cómo funciona, pero bueno, es para como para tapar. Y este lado es así y este es así, porque este lado azul pega con el comedor que tiene estos tonos y este lado verde pegaría con esta habitación porque hemos cogido esto verde, las sábanas y tal. Por hoy ya estaría, hemos avanzado bastante, la verdad. Vamos a poner las fundas. No vamos a dormir en la cama, dormiremos en el sofá. Pero le voy a poner a Han su funda. Súper suave. Me gusta la calidad de las cosas de Modern House. Y luego tenemos mi almohada, que es, diréis, Paula, ¿qué es esa almohada? Es para la cervical. Y la verdad es que desde que duermo con esto, mi cervical no me ha dado problemas. Y no estoy segura de que quepa. Porque tenía una especial, pero se me enganchaban los piercings estos todo el rato. Esto no cabe. Está muy apretada. ¡Nice! No estoy segura yo de que esto me vaya bien, pero bueno. Seguiremos mañana porque ahora ya está anocheciendo. Cambio de planes porque estaba medio poniéndome el pijama y estaba ya que me iba a lavar la cara. Y ha llegado paquete.
Uy, pero esto es muy pequeño, ¿no? Esto es una alfombra, bueno, como una alfombrilla para la cocina. Este de aquí, segundo paquete. ¿Qué sé lo que es? ¡Uy, qué mono! Son como unos colgadores de osito para la cocina para poner el trapo, ¿veis aquí? Siguiente. Esto es una escobilla del VC. No estoy entendiendo nada. A ver, esto va aquí seguro. No entiendo entonces eso, se han equivocado. En vez de eso tendría que haber esto. Y está roto esto. Lo devolvemos. Pues nada, esto se va. Aquí tenemos una super caja. No sé lo que es esto. Lo ha pedido Juan. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! Esto es un reposapiés para ir al baño. ¡Tachán! Y ahora esto, vamos a ponerlo en el váter. Entonces tú cuando vas al váter puedes apoyar aquí los pies. Está muy bien esto, pero ¡no! ¡No! ¡No cierra! Pues nada, lo tendremos que poner aquí. Buenos días. Hoy es el tercer día que estamos aquí en el piso, segundo realmente. Hemos dormido aquí en el sofá porque aún estamos esperando a que la cama acabe de subir del todo. Y bueno, cómodo, bien. Entonces mis amigos que vengáis, ya lo he probado, está bien. Y ahora lo que voy a hacer, voy a ponerme lo que viene a ser todo mi maquillaje, que lo tengo aquí en esta super bolsa de aquí, y lo voy a poner en una caja para al menos saber dónde tengo las cosas y ir como separando por zonas, y cuando nos vaya llegando todo y que nos llegan varias cosas así como de almacenaje y eso, pues guardarlo, porque no encuentro mis cosas, la verdad. Entonces, vamos a empezar. Mirad lo que me regaló Han para San Valentín. Es de, bueno, Yuran, yo le llamo Yuran porque se llama Yuran, pero le llaman Mango Me. Y es una colaboración con Olive Young, con esta artista. Y mirad qué chuli. Es para poner aquí como todo tu maquillaje y tal, y bla, y bla, y bla. A ver, porque esta parte no sé si la miré. Es para hacerlo grande. Nice. La marca es Branden. Está súper chuli, me encanta. Y tiene un pequeño llaverito aquí. Me cogí bastantes cosas de la colaboración porque necesitaba. En China yo me compré esto, que es de Miffy, que lo abres y tienes aquí todo tu maquillaje, pero se me está quedando pequeño. Así que voy a tenerlo como en dos, separado rollo. Las cosas que más uso y las cosas que en general pues tengo. Seguir la de cosas que he ido acumulando de cosmética. Seguimos. Madre mía. Lo voy a dejar todo aquí así random y luego ya lo ordenaré bien. Si os gusta este tipo de cosas de enseñar y tal, yo os lo enseño todo si queréis, pero es que como no me quiero hacer pesada, ponedmelo en comentarios si os gustaría ver como la cosmética que tengo, lo que me va bien, que podríais usar también, que yo he probado y os recomiendo obviamente. Y... ¡socorro! Es que yo, ¿cómo puedo encontrar una forma de evitar comprar estas cosas? No puedo, me resigno, es que me encantan, ¿qué hago? No puedo. Entonces aquí metes, en teoría, esto, pero en teoría no, porque no cabe. Así que lo usaré para moneditas para los gachapones. Smart Brain. Colonias y cosas del pelo, mira. El chinchan siempre presente. Una foto que me hice con Maribel. Qué triste, ha acabado aquí arrugada. No, lo voy a dejar aquí y me la pondré en la nevera, que ya tenemos nevera, pero nos llega el lunes. Mis medias de compresión, esto se va a quedar aquí porque esta es mi super mochila de viajes. Mirad qué mono. Es una colaboración de Kakao Talk, de Chunchik, con Chiikawa. Me da un poco de miedo que se me caiga. No me gusta como poner cosas y tal, y este pin, que lo amo, casi se me cae. Intenté asegurarlo bien, pero espero no perderlo.
¿Puedo tener más cosas? Estas son las cosas que me compré con Maribel. Sí, esto lo voy a dejar aquí porque hoy me llegan las cosas de organización del escritorio, así que hoy el escritorio quiero intentar tenerlo listo. Ay, mirad, esto está un poco sucio, pero me lo hizo Maribel. Está súper mono. Me encantaría poder aprender a hacer este tipo de cosas. Una de las metas que tengo yo para este año es avanzar con el tema de crochet porque sé, pero me cuesta como seguir. Esto ya está. Entonces, tenemos aquí la caja con todo. Vamos a comer, que hay hambre. Llegan así las cositas y tú te lo preparas. Son 3 huevos, algas, brotes de soja, kimchi, otro tipo de brote de soja más grande y lechuga. ¿Qué será? ¡Oh! Toda esta pedazo de bolsa para esto. Son imanes, ¿no? De la nevera. Del lateral de la nevera. Ah, esto me resulta súper curioso, ¿vale? Son unos ganchos que, si os fijáis bien, hay como unos pinchitos aquí. Entonces, como las paredes son de papel, están forradas con papel, si quieres colgar algo, pues tienes que... Está bastante bien y aguanta bastante, entonces, guay. Me parece fatal todo el plástico que lleva esto. Mirad, es un Enmagi Pugo. Y se cuelga en las casas para dar buena suerte. Ah, es como la herradura de caballo. Yo no sé hablar en español ya, ¿qué me pasa? A ver, ¿cómo puede venir en una bolsa de plástico y luego una de cartón? Han venido los de la cama y Han está sacando el colchón. Bueno, básicamente es como... Son dos así, luego os lo enseño montado. Vale, en el paquete anterior me estaba quejando de que había esto, pero es que ahora hay esto y el cartón. O sea, yo sé que aquí reciclan mucho y tal, pero quizás se podría reducir el plástico. Es para poner aquí los lápices y tal, y aquí viene como también para poner unas estanterías. ¡Qué bien! Ahora lo montaré todo. Necesito mis cosas de dibujo ya puestas al menos. Y ahora viene este, que no sé lo que es. Esto es la base de mi ordenador, con estas patitas de aquí. Y arriba pues va el ordenador y me parece buenísima. Para reposar los pies. Chan, chan. Este es medio blandito. Y eso, cuando estás trabajando, pues reposas aquí los pies o aquí. Puedes estirar las piernas así. Franco. Nice, nice. La verdad es que los coreanos en temas de facilidad y como utilidad de las cosas, top. Vamos a ver la cama juntos. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Y esto? ¡Oh, qué guay! ¡Nice! ¡Qué chuli! Aquí para poner cositas. Y entonces aquí, a ver, ¿estos son dos? ¡Ah! ¿Son dos? Sí. Qué fino ese, ¿no? ¿Para qué es? Para como pasos. ¡Oh! Por si comemos aquí, que lo dudo mucho. Aquí hay cajoncitos así y allí también. Dios mío, este va a ser complicado para abrir porque aquí o te apoyas. Aquí guardaremos lo que menos usemos, seguramente. Falta que nos llegue el lunes el armario. ¿Os gusta mi pijama? Y así quedaría la cama. Buenas noches. Ha habido un lapsus de tiempo aquí en el que hemos estado organizando un poco. Yo he ido a hacerme las uñas porque ya no podía más. Mirad qué monas. ¿Se ven? Sí. Vamos a abrir un paquete que no recuerdo lo que es. Qué ganas tengo de mañana ponerme a hacer mi mesa. Y con esto y un bizcocho se nos han hecho las 11:30 de la noche y me voy a dormir. Esto que hay aquí lo abriré mañana, que es un espejo y se gira el espejo y entonces hay una librería. Me parece perfecto para tener siempre la librería puesta y cuando yo quiero mirarme, giro el espejo. Y son 2 en 1 porque es que no hay sitio aquí, o sea,
lo que veis es lo que hay. Así que nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Mañana seguimos más. Yo en mi pijama os damos las buenas noches. Cambio de planes. Hemos decidido montarlo. Está sucio. ¿Cómo os explico que el espejo está roto? Pero es que, levántalo. No lo hemos roto nosotros, ¿eh? Estaba así, literal. ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! Súper fuerte. Habíamos pedido como una base para la tele. Ya está delante de la puerta. La rapidez. Son las 12 de la noche. Ponía que lo entregaban a las 7 de la mañana. Son las 12 de la noche. ¿What? Esto de aquí es lo que tenemos que organizar. Entonces vamos a empezar. ¿Nos parece buenísimo? No tiene mucho sentido, pero bueno. Aquí he puesto las pegatinas. Aquí he puesto un popurrí de cosas que ya lo ordenaré bien. Ah, mira, esto también lo voy a poner, que es un espejo. Yo de momento lo que quiero hacer es como visualmente quitarme cosas de en medio y luego ya ir organizando. Me he puesto este peluchito aquí y aquí los estuches. Y todo esto son las cosas de arte y los pinceles me han cabido bien allí. Y aquí tengo como cables y tal. Vale, de momento esto ha quedado así. Esto es para poner el móvil, pero yo he puesto la libretita de momento porque queda muy mona. El hueco de allí, pues no lo sé, igual no pongo nada, no estoy segura. Aquí pues me falta poner lapicitos y tal. Y la joya de la corona. No los quiero sacar de la caja, la verdad. Me gustan así. Entonces aquí tengo que mirar qué pongo. Pipi calzas largas. Se va a ir aquí. Una cosa más que nos llega hoy y es la lavadora que pensábamos que iba a caber aquí dentro, pero obviamente no. Por eso compré yo esto. ¡Qué me meo! Bueno, supongo que algo hace, ¿no? Parece un meme. En plan, cuando te escondes, pero... O compramos una larga hasta abajo, o no lo sé, la verdad. Y nos ha llegado también la mesa, que cuesta levantar, pero podemos guardar cositas aquí y se baja sola. Y esta es la luz natural que entra a las 12:30. Súper bien. Ahora falta que nos llegue el mueble este para yo poder acabar de organizar algunas cosas y meter ropa, organizar todo mi skincare, que no es poco, y que nos llegue la nevera que va aquí. A partir de que nos lleguen estas dos cosas, yo creo que podremos empezar a ir más rápido con todo. Aprovecho ahora que hay luz para enseñaros la nevera. Por fin tenemos tele. Y tengo que encontrar una forma de esconder todos esos cables de ahí bien, pero va a ser complicado. Y me diréis, ¿por qué no pones el altavoz ahí arriba? No cabe. Por esto, no cabe. Lo hemos pensado mal. Han pasado 2 días. Hemos avanzado bastante el tema ropa, por ejemplo, porque lo he organizado, porque hasta dentro de 3-5 días no nos traen el armario. Tenemos un poco todo más o menos organizado ahora. Compré esto, que se convierte en esto de aquí. Y claro, yo lo compré pues para poner mis libros y tal, pero no caben. Caben estos de aquí que tengo que son preciosos, pero sobra un poco igualmente. Entonces creo que voy a decorarlo, como poner una plantita aquí o algo que caiga y decorar pues con esto, por ejemplo. No lo sé, quiero mirar a ver qué hago. Esto sí que lo he... Bueno, está mi móvil aquí en medio. Lo he organizado más o menos bien. Y nos ha llegado esto, que es así como de mármol, efecto mármol, y lo pondremos aquí para que no se raye. La cocina en este momento está así, que Han ya ha acabado de ponerse todo esto bien, ha llegado la mesa y se la ha acabado de poner. Todo esto es basura que hemos ido acumulando porque se tiene que tirar todo el jueves. O sea, imaginaros, una semana entera con la basura aquí. Y nos vamos a comprar cosas para la nevera porque no tenemos nada. Hemos comprado esto para que no te salpique el agua, porque esto de aquí es tan pequeñito que te salpica constantemente el agua y estás, vamos. Y luego también esto de aquí, que es para enganchar cositas, y como es imán se puede enganchar aquí así en la nevera. Así. Va cogiendo forma la casa. Vale, y ahora vamos a ver todo lo que hemos comprado en Daiso. He comprado este tapete,
porque me ha parecido muy mono para ponerlo aquí con, yo qué sé, con una decoración. Y me diréis, Paula, si estás haciendo ganchillo, ¿por qué no lo haces tú? Valía esto. Y he dicho, es muy difícil, no estoy todavía en ese nivel, así que... Esto es para que cuando secas los cubiertos los puedas dejar aquí y entonces el agua con los agujeritos de aquí pues la vas tirando. He comprado ganchos, esto para borrar todo lo que son los pedidos que nos están llegando, borrar la dirección, cúters también pues para abrir todo, una papelera para mí, para mi estudio, detergente de ropa blanca, esto es un jabón especial para cueros cabelludos sensibles y quería probarlo porque es de una marca muy buena de Dr. Groot. Y luego este jabón que huele a rosas y a peonia. Luego hemos cogido esto porque yo con una espátula normal de estas de... ¿Cómo os digo? De plástico no sé cocinar, necesito madera, así que... Y palillos también. Esponjas para limpiar los platos. Un jabón de manos que huele a rosas. Estoy yo ahí con las rosas. Un medidor para Han. Pinzas, porque cuando me hago en la sartén pollo necesito pinzas. Mira lo que me he comprado. Es que me estoy haciendo sopa estos días y no tengo bols así como llanos todavía. Que iremos pronto a buscar como cubertería y tal, pero yo de momento necesito algo y que mejor que algo de cinta. Esto de aquí, que es para limpiar las botellas así largas. Esto de aquí, que se lo ha comprado el Han. Una mini papelera para el baño. Espátula también, para la olla. Esto para el microondas. Y 2 tapetes para la mesa. Y ya está, eso es todo. Sobre todo necesito que me traigan el armario para poder colocarlo todo. Y ya estaría. Ese es el haul unboxing de hoy. Espero que os haya gustado. Creo que deben haber pasado 3 días, 4, desde lo último que os grabé, porque no hemos parado. Y la casa todavía no está acabada. Mientras nos llegaban cosas y todo, me he puesto a hacer crochet. Este súper bolsito, cestita, y luego hice esto de aquí, estaba como probando cosas. Hice esto pues para poner cositas, pero bueno, de momento está esto así, no sé qué voy a hacer con ello. Esas han sido como las pruebas. Entonces, ayer fui con mi amiga Maribel a comer y a comprar en varias tiendas de estas de knitting para hacer crochet. ¡Mirad! Tela de esta de súper suave, como la que usan para hacer los animalitos, los amigurumis, creo. Así que empecé a hacer como combinaciones y nada, pues me salió esto para ponerlo así en la mesa. Hice esta cestita, que ha quedado un poco pocha, pero bueno, es para poner las toallitas y que no se vea tan feo. Me ha llegado mi mantita porque estoy con esta que es de manta de cama y no abriga tanto. Y hoy nos llega por fin mi biblioteca que irá aquí porque lo tengo todo por aquí encima, no puedo más. Han nos va a hacer unboxing de las cosas que nos han llegado hoy de Coupang. Son mini imanes para la nevera de corazoncitos. Esto de aquí son perchas para colgar los bolsos porque no sé dónde ponerlos de momento, entonces los voy a colgar. Estos son perchas para colgar las gorras y es tal que así. ¡Ajá! Este es un calendario para la nevera. Se acabó por hoy. Y la situación de mi tocador es esta ahora mismo, que estoy intentando organizarlo como puedo. Y me he pedido esto de aquí, que vamos a abrirlo ahora. No me lo esperaba así, de mala calidad, la verdad. Pero me sirve. Así estamos ahora mismo. Es que cuando coja las cosas en España, yo creo que podré poner más cosas, pero bueno. De momento, mirad qué mono, me lo regaló el Han el otro día. Me tocaron estos Sylvanians de aquí. Y nada, a ver si avanzamos, porque aquí fuera tengo todos mis bolsos, allí todas las cosas de baño que no caben, perchas. Y mi escritorio, pues como veis, está así. Espero pronto poder gestionarlo bien. Porque es que... no, es que es imposible. Os juro que no aguanto más con este flequillo ya. Vengo a explicaros una cosa que me pasó. Estos días he estado un poco de bajona, la verdad, porque, bueno, cuando tienes algo muy fuerte y de repente descansas, pues suele pasar, ¿no? Que te da como un bajón también, pues nada, de repente Han y yo decidimos salir al Daiso a comprar unas cosas
Y salimos, estábamos caminando y había una señora delante nuestro y como que se paró y siguió detrás nuestro. Y Han y yo estábamos, bueno, caminando, hablando entre él y yo, pues él y yo hablamos en español porque Han lo habla súper bien y a mí me es más cómodo también. Y bueno, empezamos a escuchar gritos. Yo estaba pensando, digo, madre mía, cómo chilla esta señora. Le dije al Han, rollo, esta señora puede chillar más. La vi que estaba con auriculares, entonces pensé, bueno, pues estará hablando, estará chillando a alguien. Estábamos ya casi para cruzar a la siguiente calle y dice, bueno, empezó a insultarnos de una forma, o sea, con unos gritos, a insultar a Han. Claro, yo entendía lo que decía, pero no entendía que era para nosotros, o sea, no sabía si era para mí, si era para Han, pero bueno, empezó a decirle que estaba robando la lengua, que era un traidor, que era un HDP, y todo el rato se chillando, chillando, chillando. Y justo en ese cruce había muchísima gente y vi que la gente como que cuchicheaba y tal y nos miraba y yo, vale, vale, vale. Empecé a entender como que iba para nosotros. Y Han, rollo, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Creo como que... No sé cómo decirlo sin que suene muy mal, pero esta persona no estaba bien. Es decir, esta persona no tenía la coherencia mental que pues otras personas puedan tener y bueno, entonces empezó a gritar en el cruce de cebra, siguió y seguía gritando, pero bueno, ya no es solo el hecho de recibir estas palabras y todo, sino el hecho de que nadie hizo nada. Es decir, yo soy una persona que si ve que pasa algo así y ve que va a más, obviamente, pues entra. Igualmente, yo soy de Barcelona. En Barcelona pues hay bastantes robos, hay bastantes cosas por lo general. Yo si veo a alguien que le van a robar, aviso, me quedo mirando y aviso. Me ha pasado varias veces en el tren o en el metro que he visto a gente extranjera y he visto que estaban ahí tanteándoles y he ido y les he dicho cuidado, tal, no sé qué. Y yo puedo entender que no quieras meterte y que estés viendo la situación como... Bueno, que esta persona no estaba bien, obviamente. Pero yo creo que eso como que me dolió un poco. Aparte de sufrir como... Bueno, es que es racismo realmente. Y ya os he dicho varias veces que yo he estado viviendo aquí, nunca me ha pasado algo así. Sí que me ha pasado pues que no se han sentado a mi lado en el metro o tal. Aunque sí que he visto un cambio de cuando yo vivía aquí ahora y sí que se sientan a mi lado o les parece bien o no tienen problema. Yo creo que también el que ahora haya más extranjeros y tal, pues se han adaptado y eso, pero bueno, que yo entiendo la parte de ellos, de que ver a extranjeros aquí pues no les guste. Y yo intento ser lo más respetuosa posible con todo y entender la cultura y hablar el idioma, pero bueno, con mi pareja pues no lo voy a hablar porque, o sea, lo hablo a veces, pero... Y nada de eso, quería explicarlo porque la verdad es que me sentí bastante mal. Luego, rollo del susto y tal, pues me puse a llorar obviamente, en plan, jo, que no he dicho nada. Primera situación así en Corea, espero que no haya más, la verdad. Y nada, vamos a pasar a otra cosa más divertida que es unboxing, porque nos van llegando varias cosas. Quiero grabaros un vídeo completo de la casa, pero es que me faltan cosas todavía. Entonces, bueno, este vídeo va a ser de random, la verdad, va a ser bastante random. Es una cajita con todo el tema de corta uñas y tal, porque quiero empezar a hacerme las uñas yo en casa, si puedo. Y luego hemos ido a Hi-Mart a comprar algo de comida y eso. Y hemos comprado esto para el hornito que tenemos. Son muy monas, me pega con la caza. Y hemos comprado esto para el baño, que es un filtro para cuando me lavo la cara porque noto mucho el olor del cloro. Un cojín, es de foam, es súper, súper blandito. Y me hice esta cajita de aquí. No está perfecta, ¿vale? Pero bueno, not bad, mirad, tiene detallitos. Y ya está, eso es todo por hoy. Os iré enseñando más.